Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video te enseñaré a cómo convertir de metros a pulgadas. Se debe de tener en cuenta de que un metro es equivalente a 39.37 pulgadas y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a pulgadas. Vamos a convertir 5 metros a pulgadas, vamos a convertir 8.3 metros a pulgadas y por último vamos a convertir 18 metros a pulgada. Tomando el primer ejemplo, tenemos 5 metros. Para convertirlo a pulgadas, simplemente voy a multiplicar por 39.37 pulgadas y voy a dividir entre un metro para eliminar la unidad metro con metro. Es decir, que tenemos 5 metros multiplicado por 39.37 pulgadas dividida entre un metro. Aquí yo tacho la unidad metro con metro y nos queda como unidad pulgadas. Pero antes debemos de resolver el producto de 5 multiplicado por 39.37 pulgadas dividido entre 1, que es lo mismo decir 5 multiplicado por 39.37 pulgadas, dando como resultado 196.85 pulgadas. Es decir, que 5 metros es equivalente a 196.85 pulgadas. El segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 8.3 metros. Para convertirlo a pulgadas voy a multiplicar por 39.37 pulgadas y voy a dividir entre un metro. Voy a tachar la unidad metro con metro y nos queda el producto de 8.3 multiplicado por 39.37 pulgadas dividido entre 1, que es lo mismo decir 8.3 multiplicado por 39.37 pulgadas, dando como resultado 326.77 pulgadas. Es decir, que 8.3 metros es equivalente a 326.77 pulgadas. Por último tenemos 18 metros. Para convertirlo a pulgadas hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos por 39.37 pulgadas y dividimos entre un metro. Tacho la unidad, metro con metro, y nos queda el producto de 18 multiplicado por 39.37 pulgadas dividido entre 1, que es lo mismo decir 18 multiplicado por 39.37, dando como resultado 708.66 pulgadas. Es decir, que 18 metros es equivalente a 708.66 pulgadas. Y bien, de esa manera es que se convierte de metros a pulgadas. Recuerda tener en cuenta de que un metro es equivalente a 39.37 pulgadas. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.